Buenos días con todos los profesionales y personas que nos acompañan en estas jornadas institucionales por nuestro 39 aniversario. Y como sí ha referido, esta mesa se ha organizado para responder a la pregunta: ¿cuáles son las necesidades y estrategias de atención y cuidados en salud mental para personas en los diferentes momentos o estadios de la COVID-19? Para esta mesa se ha invitado a tres destacados profesionales. Los que voy a presentar, aún todavía no se ha conectado la magíster Priscila Toledo Rodríguez. Me comunicó que tenía algunas dificultades con su conexión, pero voy a ir presentándolos. Tenemos ya en pantalla al médico psiquiatra doctor Davito Mateo Torbisco. Él es médico internista y también psiquiatra del Hospital Cayetano Heredia y es docente de la Universidad Cayetano Heredia. También tenemos como invitado al doctor Richard Alex Ruiz Moreno. Él es profesional médico con posgrado en medicina física y rehabilitación, que cuenta con un diplomado en economía de salud y estudios de posgrado en docencia y salud pública. Ha concluido satisfactoriamente el programa de desarrollo gerencial en Servir y tiene más de 18 años de experiencia en gerencia y administración en el sector público del país. En el ámbito internacional es instructor para Latinoamérica de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, acreditado por la OPS y por la OMS. Voy a ir presentando a la magíster que debe de estar conectándose. Ella es la magíster Priscila Paola Toledo Rodríguez. Ella es enfermera de cuidados críticos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud. Ella tiene un diplomado en Administración de Servicios de Salud y es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría en Salud Pública con mención en Gestión Hospitalaria, egresada de la Universidad Federico Villarreal. Es enfermera especialista de UCI, egresada de la Universidad Cayetano Heredia, con entrenamiento internacional en España, en la ciudad de Madrid, Hospital Universitario Infanta Leonor. Es docente de posgrado para Lima y provincias de las universidades Inca Garcilaso y Alas Peruanas, y es miembro de las diferentes sociedades científicas, como la Sociedad Peruana de Enfermeras en Cuidados Críticos, la Asociación Peruana de Enfermeras Intensivistas y miembro activo de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos, y es ponente nacional e internacional de enfermería en cuidados intensivos. Bueno, no sé, Iván. Sí, licenciada, le escucho. No sé si podrá conectarse la licenciada. Sí, ya la está magíster conectada, sus tres invitados ya están conectados, están con los atributos de poder compartir pantalla y participar a su indicación. Bien, entonces ya tenemos a nuestros tres destacados profesionales y entonces vamos a iniciar con la exposición del tema que tenemos para el día de hoy. La dinámica de la mesa redonda es que cada ponente va a disponer de 15 minutos vamos a tener al final 15 minutos para responder a algunas preguntas del público.
Entonces, cuando estén en la exposición de más o menos 10 minutos, yo les haré recordar para que puedan precisar su ponencia. Bueno, dando inicio a la mesa redonda, invitamos a la Magíster Priscila Paola Toledo Rodríguez para iniciar con esta exposición. Adelante, Magíster. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Para mí un honor formar parte de esta fiesta académica. Cada vez que siempre hay una reunión de esta naturaleza, siempre considero que es una fiesta académica donde podemos aprender todos, porque en realidad, como usted ya ha señalado, soy enfermera intensivista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Gracias por nuevamente reiterar las gracias por invitarme en esta conferencia, porque se trata de un punto en la cual, como ya entenderán, no soy profesional en el tema, pero dicho sea de paso, creo que soy una protagonista en esta pandemia como enfermera especialista, trabajando desde marzo del 2020, y en consecuencia yo creo que vamos a poder ubicar esta experiencia, ¿no? Y poder un poquito concretar algunas de las necesidades y estrategias que de pronto se deberían internalizar, no solamente a nivel como Estado, sino se tienen que internalizar estas situaciones que hemos venido conviviendo con esta pandemia, viendo de cerca a este paciente crítico, y de ya yo creo que vamos a poder solucionar o voy a poder reflejar algunos aspectos. Insisto que como enfermera intensivista he podido ser testigo dentro de una unidad de cuidados intensivos. Yo creo que voy a empezar a compartir pantalla para poder, a ver, parece que sí, yo creo que así. A ver, vamos a empezar. A ver, un poquito con la tecnología, a ver siempre. A ver. Sebastián, no te vayas, ven. Un ratito, por favor, un tema, quiero compartir bien esta pantalla. Sí se visualiza su pantalla, solamente falta ampliarla. A ver, vamos a ver. Permítame. A ver. Un ratitito, déjeme ver esta situación. Un ratitito, déjeme. A ver, vamos a ver si ahora se soluciona. Ay, qué inconveniente. Permítame. ¿No puedo abrir y compartir pantalla individual? Sí se está visualizando su pantalla, licenciada. A ver, no puedo, a ver, no puedo abrir la pantalla. No puedo abrir la pantalla inicial, a ver, fíjate. A ver, aquí me están ayudando los chicos que son más profesionales que uno, creo, en este tipo de tecnología. Ok. Ok. Una pantalla sola. Sí. Aquí. Yo creo que ahora sí estamos bien. Sí. Ya. Disculpe un poquito el tema tecnológico, como que a veces uno aplasta un teclado de más y creo que de pronto se termina por... A ver, aquí estamos. Y bueno, y acá en primera pantalla, ya lo dijeron, gracias por la presentación. Pues sí, mi nombre es soy la licenciada Priscila Paola Toledo Rodríguez, este es mi hospital, el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Trabajo como enfermera de la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, vamos a hablar un poco el tema acerca de cuáles son las necesidades y estrategias de atención y cuidados en salud mental para personas
en los momentos o estadios de la COVID-19, cuando un poco intentaba construir un poco el tema y esta situación un poco que quiero compartirles, porque quiero que de pronto ustedes, los entendidos en el terreno de la salud mental, entiendan qué ha significado. Entonces empezaba a proyectar algunas ideas, comenzaba a estructurar ese tema y dije, ¿por qué no empezar haciéndole un paralelo de lo que significó siempre trabajar en una unidad de cuidados intensivos y cómo es que nos ha golpeado finalmente la improvisación que resultó de estructurar una unidad de cuidados intensivos, el compromiso y asumir el rol que debe protagonizar un profesional de salud, tanto médico, enfermera, y el técnico de enfermería. Yo creo que inicialmente el trinomio perfecto para poder atender a estos pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Yo me voy a centrar como enfermera intensivista para que puedan ustedes un poquito reconocer y saber más de fondo de lo que significó, y a partir de la cual ustedes como autoridades en el tema finalmente sean los que puedan redefinir las estrategias de atención en este tipo de pacientes, porque nada se ha podido, y hay que confesarlo, nada se ha podido lograr en concreto. Los inicios de lo que significó la pandemia, estoy hablando desde marzo del año 2020. Ustedes saben, y es un poquitito de conocimiento acerca de que el primer paciente que se aisló con esta enfermedad COVID-19 por SARS-CoV-2 fue en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Y en consecuencia, y por eso hablaba de la improvisación que suscitó en ese momento instalar una unidad de cuidados intensivos, porque ustedes saben que ingresó por la emergencia, y intentar construir o estructurar un ambiente de unidad de cuidados intensivos en otro lugar que no sea el mismo, entonces significaba una serie de diferenciaciones muy marcadas. Como enfermeros intensivistas sabemos no solamente el manejo de la ventilación mecánica, no solamente el hecho del uso de los dispositivos tecnológicos más recientes, y ustedes saben que nuestro país obviamente no ha sido ajeno a la innovación tecnológica, a este mundo globalizado, que nada tenemos que envidiar probablemente a los países de Latinoamérica como de repente Chile o Brasil o Colombia, ¿no? Sin ir tan lejos. ¿Por qué les digo esto? Porque esa situación de innovación tecnológica ha permitido que a lo largo de casi 10 años en adelante, con el aspecto de la globalización, nosotros como equipo de la unidad de cuidados intensivos, tanto médicos, enfermeras y técnicos de enfermería, nos hemos constituido en un escenario capaz de solucionar situaciones complejas de gravedad. Siempre se los he manifestado. La unidad de cuidados intensivos, estoy seguro del Hospital Nacional Guillermo Almenara, o de pronto del Hospital Rebagliati, Sabogal, o de las grandes instituciones aquí en nuestro país, si bien centralizada, pues siempre ha tenido esa capacidad resolutiva de pronto de manejar pacientes críticos, insisto, altamente complejos. Somos una de las instituciones que maneja pacientes trasplantados, bipulmonares, como hace muy poco teníamos de pronto el orgullo de haber participado en ella, y como enfermeras intensivistas. Y en consecuencia llegó el escenario de la pandemia, donde teníamos que demostrar no solamente nuestro liderazgo, sino nuestra humanización de cuidado como enfermeras intensivistas, que siempre lo hemos propalado ya hay más de muchos años a nivel, como le insisto, no solamente en Perú, sino a nivel de toda Latinoamérica. En consecuencia, esa situación nos invitó, pues, al margen de las situaciones logísticas, a mantenernos presentes y poner no solamente nuestras competencias, sino poner ese liderazgo que insisto yo, que tiene
la enfermera intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. ¿Y por qué hablo de este liderazgo? Creo que pudimos soslayar de pronto esos miedos que significaba atender un paciente con COVID. El escenario de hoy ya no es el mismo hace un año. Hace un año, en marzo, cuando ingresaron los primeros pacientes con coronavirus, en realidad el miedo era inminente. Pero nosotros, mientras nos cambiábamos en conjunto con nuestras compañeras, habría mucho miedo. Teníamos que haber leído en menos de casi 15 días todo lo nuevo y poco que sabíamos de la enfermedad, pero nosotros, cuando se abría la puerta donde ingresábamos a ver a los pacientes, que dicho sea de paso, tuvimos al inicio una tasa de mortalidad, como ustedes conocen, a nivel de todo el Perú, una tasa de mortalidad que superaba el 50%. Entonces, nuestro reto justamente era regresar, recuperar la salud de este paciente, porque había familias detrás de ellos que los esperaban, la angustia, las llamadas telefónicas que implicaba, la necesidad de verlos, porque ustedes, como entenderán, en un primer momento cerramos el hospital completamente, las visitas de las familias implicaba un estrés tremendo, porque las llamadas telefónicas a los servicios eran completamente, sonaban a cada momento, y uno no podía alejar a su paciente o dejar de calzar un guantes o un mandil adicional que nos colocábamos para atender el teléfono y darle la ayuda emocional a esa familia, porque emocionalmente nosotros probablemente no nos hayamos encontrado a un 100%, como diríamos. Y no solamente eso, le cuento que como enfermera intensivista tuvimos que asumir a un paciente crítico con un TIS. TIS es un marcador de carga de trabajo. Si bien es cierto, como enfermeras intensivistas siempre hemos manejado pacientes altamente complejos. Yo les hablaba hace poco del manejo y la atención de un paciente, de un paciente trasplantado, pero teníamos la necesidad de atenderlo con 2 enfermeras los 10 primeros días posoperatorios, más un técnico de enfermería. Hoy teníamos marzo del 2020, a marzo, abril de 2020, teníamos alrededor de 4 pacientes obesos, con una carga de trabajo en ventilación mecánica, pronados. Y la necesidad y la carga de trabajo era abrumador, porque finalmente nos veíamos frustrados en la necesidad de realizar una calidad de cuidado de la que siempre estábamos ofreciendo. La logística llegaba, ¿no? A cuentagotas, pero llegaba. Nos proponían justamente el equipo de bioseguridad. Sí tuvimos en todo momento el tema de los mamelucos que inicialmente colocábamos, los guantes y finalmente todo el equipo. Lo que siempre faltó fueron las máscaras N95, que como ustedes ya saben, y en todo el Perú, eso pues fue cuestión de tiempo y se acabó. Probablemente de recursos propios utilizábamos y comprábamos máscaras elastoméricas, razón por la cual esas máscaras elastoméricas significaron muchas cosas después. Entonces, Magíster Toledo tiene 5 minutos para culminar su presentación. Ok. Entonces, partiendo de esa premisa, yo les voy a comentar quiénes somos. ¿Qué éramos antes de la pandemia? Pues esto significó y siempre significó hace 10 años la unidad de cuidados intensivos. Siempre héroes anónimos. Hoy día, con el aspecto de la prensa, probablemente somos reconocidos recién, pero siempre se manejó a pacientes. Ese es un paciente antes de la pandemia, un paciente obeso, con diálisis, pronado, con drogas. Y entonces de pronto llega el coronavirus y esto implicó justamente
tener directrices internacionales en las cuales no solamente significó el cambio de la bioseguridad, sino implicó una carga de trabajo, y no dejamos de tener miedo, no dejamos de tener estrés. Probablemente esto también significó el análisis post-pandemia en la unidad de cuidados intensivos. Por primera vez tuvimos en una unidad de cuidados intensivos del hospital ambientes con presión negativa, con filtro EPA, y este ambiente resultó ser pues después y ahora también un ambiente donde se atienden pacientes post-COVID. Y estas fotos los he querido traer, no necesariamente de nuestras unidades de cuidados intensivos, pero esto es lo que significó la unidad de cuidados intensivos en plena pandemia, probablemente la primera ola. Entonces, lo que significó no solamente es llanto. Al interior de la unidad de cuidados intensivos probablemente teníamos que soportar el miedo, el llanto, gente que, a pesar de que manteníamos un paciente en RASS-4, el paciente sedado, relajado y analgesiado, cuando empezaban con sus lágrimas a envolvernos de pronto de mucha ansiedad, de emoción y de tristeza por atender al propio paciente, en realidad nos sentíamos así. Teníamos que guardar de pronto esta situación. Cuando nosotros observábamos de repente en pantalla, publicado en El Peruano nosotros no sentíamos esta situación. Nosotros no sentíamos lo que probablemente el Estado, como quiera que sea, propalaba en estos años estos materiales. Obviamente documentos normativos que no están dirigidos netamente a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que hicimos en la unidad de cuidados intensivos? Y quiero terminar con esto, porque finalmente esto es lo que queríamos hacer, llegar a las familias y ser un ente entre comunicación entre la familia y el paciente, que probablemente seguía en la unidad de cuidados intensivos, había salido de la ventilación mecánica, pero veíamos a un familiar, a un paciente muy angustiado, y finalmente nuestro trabajo para humanizar este tipo de cuidados, para disminuir no solamente disminuir el problema mental o salud mental en que nos hemos vuelto envueltos, no solamente era esto finalmente, ver un paciente recuperado que podía de alguna manera comunicarse con su familia, ¿no?, a través de nuestros celulares, y tener la posibilidad de que ahí existe ese contacto. Empezaba a disminuir nuestra ansiedad, porque vimos que nuestro trabajo en la unidad de cuidados intensivos finalmente significó esto, que el paciente pudiera comunicarse con la familia, y de pronto teníamos un trabajo que de verdad valió la pena siempre. Sí. Quiero que escuchen la pantalla. Pantallas como esto, cuando nos mandaban al celular y nos decían, por favor, buenas tardes, me podría ayudar mostrando este video a mi papá, sé que va a ser de mucha ayuda para su recuperación, la amamos y extrañamos mucho. Viejo. Hola, Pando. Ya ahora te esperamos, ya que te termine de recuperar 100%. Estamos esperando en la casa, así que galletas. Chao, papá, te quiero mucho. Te amamos, te amamos. Te queremos mucho, te amamos mucho. Te vamos a extrañar, te estamos soñando. Chao. Buen chacho. Oh, chacho. Señores, finalmente. Vio el video que le mandó a su familia. ¿Cómo está? ¿Mejor? Ya falta poco, ¿ya? Hoy es el Día del Padre, por eso su familia le ha mandado ese video. Ya falta poco, ¿ya? Muy bien. Ahora se lo mando a su familia.
a toda la sala virtual. Finalmente, cuando hablamos de las necesidades o estrategias que necesitaban, nosotros llegamos a improvisar estas situaciones de ser un conector con nuestros celulares y poder enseñar estos videos a la familia y déjeme decirle y ser categórica. Esto finalmente se resumió en que el paciente se recuperaba. La familia es y será importante. Las directrices hoy en día en el Ministerio de Salud lo señalan, es la gran pregunta. Probablemente no estoy en el terreno de la salud mental, pero poco o nada he visto en el terreno de la salud mental trabajar no solamente sobre la enfermera que está asumiendo la carga de trabajo y somos primera línea, sino el tema de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Obviamente creo que ha significado otro reto, lineamientos que tengan que venir. Sin embargo, hay que decir que esta improvisación pues sigue calando. Hasta ahorita no vemos precisos lineamientos que nos dirijan a tener una capacidad resolutiva en cuanto a la salud mental de nuestros pacientes y de nosotros mismos como profesionales de la salud. Yo se los dejo ahí, no sin antes decirles que quiero rendir un homenaje en cada vez que trato de estar en una pantalla, rendir un homenaje a todos aquellos colegas enfermeras de todos los países del mundo que ofrendaron sus vidas para la recuperación y la salud de todos nuestros pacientes críticos. La unidad de cuidados intensivos definitivamente es otra pantalla que no debemos soslayar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Paola Toledo, por esta importante experiencia que nos ha compartido sobre el trabajo en la atención del paciente con COVID-19 en los momentos críticos. Sabemos que son situaciones difíciles y que tanto el personal de salud también ha pasado por muchas situaciones muy difíciles y que hasta ahora creo que todavía no se resuelve. Bueno, muchísimas gracias y vamos a continuar con nuestra mesa redonda y invitamos al doctor Jorge David Mateo Torbisco, que continuará en la exposición también de su experiencia en la atención de los pacientes COVID en otro momento de necesidad de atención que tienen estos pacientes. Adelante, doctor. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Gracias por la invitación. Pensé inicialmente que iban a hacer unos 10 minutos, así que prefería mejor conversarlo. Tengo ahí unos slides que presentaré al final, algo breve. En cuanto al tema de la mesa redonda, que es necesidades y estrategias de atención y cuidados de salud mental en todos los estadios del COVID. Yo creo que hay que dividir el afronte de esta situación en dos campos. Uno, el que tiene que ver con las personas, y el que tiene que ver con la enfermedad en sí, es decir, los estadios de la enfermedad. Dentro de lo que vendrían a ser las personas, deberíamos establecer dos grupos importantes. El grupo de los pacientes, o sea, las personas que finalmente se infectan y o desarrollan la enfermedad, y el grupo de la familia de esos pacientes. A su vez, el grupo de los pacientes se podría inclusive y debería, creo, subdividirse en otros dos grupos, que son los pacientes que son personal de salud o personal de primera línea de atención, ¿no? Que, como bien ya también ha expuesto la magíster, la licenciada magíster, que me precedió, es un grupo especial, ¿no? Por el riesgo justo de su trabajo. Y como decía, estos pacientes divididos en personal de salud de primera línea y población general, porque van a tener diferentes afrontes, van a haber diferentes medidas, ¿okay? Y por el otro lado, en lo que respecta a los estadios de la enfermedad, también tener claro
varios momentos, ¿no? Uno podríamos dividirlo como el estadio preclínico, es decir, con las personas que todavía no se enferman. No se enferman, digamos, de la infección, pero donde ya estamos hablando de población susceptible de problemas de salud mental, que es algo que hemos visto durante todo este tiempo. No han tenido COVID en ningún momento, o si de repente tuvieron, ¿no? Vienen por problemas ansiosos, por problemas depresivos, se reactivan algunos problemas de salud mental, por toda una serie de factores psicológicos que voy a presentar al final. Toda esta población no enferma, no infectada, está en un alto riesgo de desarrollar diferentes enfermedades o problemas de salud mental, desde trastornos afectivos hasta trastornos primarios más severos o problemas relacionados con la violencia familiar, la violencia doméstica, una serie de adicciones, en fin. Entonces, este grupo, que es el grupo mayoritario probablemente, requiere también un enfoque particular, un enfoque tanto preventivo, en el sentido de darle una gran importancia a la educación respecto de la prevención del contagio. Eso en un primer momento fue bastante difícil porque no teníamos mucha información. Probablemente ya ahora es mucho más fácil calmar a alguien diciéndole que usando doble mascarilla, manteniendo tanta distancia y usando su protector facial, sus posibilidades de contagio son muy bajas, ¿no? Además del cuidado de las manos, en fin, tal vez ahora puede eso calmar un poco más, pero en un inicio esa incertidumbre de cómo me voy a contagiar, cuándo, dónde, ¿no? Era un factor estresor altísimo, importantísimo. Entonces esa es una primera parte, digamos, preventiva, que tiene que ver con la educación, una serie de medidas de prevención relacionadas con todas las circunstancias que se tuvieron que imponer también por la cuarentena, el encierro, ¿no? ¿Qué hacer con alguien solamente en tu casa, digamos, ya no puedes salir? ¿Cómo te vas a distraer? ¿Cómo te vas a relajar? Digamos, identificar todas estas consecuencias que se nos impusieron de alguna manera por la pandemia. La falta de libertad un poco, de que no podíamos decidir dónde podíamos ir, hasta qué hora podíamos salir, ¿no? Cómo contrarrestar un poco ese corte súbito de, en verdad, derechos fundamentales, ¿no? Que nunca pensamos que podían cortarse de esa manera, ¿no? Nunca pensamos que no podíamos dejar de salir de la casa, ¿no? Y luego vendría lo que es la parte clínica, donde también en cada etapa va a requerir un enfoque particular. Una primera etapa de esta clínica son aquellos pacientes que se infectan, pero que no desarrollan enfermedad o desarrollan síntomas leves, ¿no? Y en cada una de estas etapas que voy mencionando, tenemos que tomar en cuenta medidas para el paciente y medidas para el familiar, como dije en un primer momento, ¿no? ¿Cómo hacer que este paciente que esté infectado... Doctor Tomateo, le queda 5 minutos para concluir la presentación. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo hacer? En ambos espacios, ¿no? El que esté infectado, de repente ver si desarrolla algún problema de salud mental, pero de repente no hace la enfermedad física como tal, y sus familiares y el miedo y todo esto que puede originar. Tenemos un siguiente punto, que es el paciente ya hospitalizado, ya sea que esté en una unidad de piso normal o que esté en una unidad de cuidados intensivos, donde nuevamente es una dupla, paciente, familiar, y como mencionó la licenciada muy bien, ese tipo de intervenciones se han hecho en otros sitios y han funcionado bien.
de equipos, ya sea de psicólogos o de las mismas enfermeras, llevando tablets, llevando iPads o celulares, con los cuales podían conectar a los pacientes, por ejemplo. Habían diarios que los familiares podían enviar notitas, ¿no? De repente con el paciente que está precisamente en UCI durante el momento de la ventilación, además de todo el cuidado médico, físico que se le da ahí, bueno, un adecuado trato y tal vez en la parte específica de salud mental todavía ahí no tendríamos mucho que aportar. Pero luego viene el tema del alta, ¿no? Y sobre todo al alta es donde viene este síndrome ya conocido desde hace mucho tiempo, que es el síndrome post-UCI, donde hay una serie de trastornos, en particular en lo mental, trastornos de tipo ansioso y de estrés postraumático, trastornos depresivos y deterioro cognitivo, que tiene que explorarse tempranamente y que se tiene que intervenir tempranamente, ¿no? Entonces, nuevamente, igual también hay pacientes y familiares, ¿no? Como dije, todas esas etapas son importantes. Quiero compartir, estoy habilitado para compartir. Chiquitito, estos 2 minutos, ¿se ve? Está habilitado, doctor, para compartir. Aún no se ve la exposición. Ahí ya. Está ingresando ya. Situaciones de estrés psicológico asociados a la pandemia. Ah, ya, perfecto. Ya se visualiza. Y ya. Bueno, bueno, lo voy a ir poniendo así. Bueno, miren, a todo lo que en resumen hemos estado más o menos expuestos, ¿no? Un estrés económico, este cambio súbito de expectativas, ¿no? Chicos que ya no podían postular a la universidad, ya no podía hacer mi inversión, mi viaje, etcétera, el aislamiento, las dificultades para el apoyo social de la comunidad o el apoyo espiritual religioso, se cierran iglesias, se cierran centros de oración, empiezan a desatenderse enfermedades crónicas, ¿no? O sea, no solo es el miedo a un virus, sino también a mi propia enfermedad. Los medicamentos que escasean, no hay materiales, no hay equipos, no me puedo cuidar, ¿no? Están caros. Un exceso de información y un manejo inadecuado de las noticias y las redes sociales, ¿no? Un panorama apocalíptico, ¿no? Con mucha desinformación, el temor a que un familiar enferme se vaya y nunca más lo voy a volver a ver, que no lo pueda enterrar. El grupo particular que decía yo, todo el personal de primera línea, ¿no? Eso a que nos llevaba a vivir constantemente en incertidumbre. ¿Cuándo nos vamos a enfermar? ¿Quién va a morir? ¿Si vamos a morir o no? ¿Cuál va a ser el futuro económico nuestro, del país, social, ¿no? Anticipábamos una peor situación, pérdida de control y esta sensación de que se nos imponen cosas. Culpa, ¿no? Sobre todo en personal de salud o en las personas que salían, ¿no? Los mismos comerciales de prevención usaban un poco la culpa para que la gente no salga, ¿no? Vas a contagiar a tu papá, a tu abuelito, ¿no? Y un poco es por tu culpa si se muere, ¿no? Y hasta el hecho de alguien que tenía que salir y sentirse culpable porque para ir a trabajar podía enfermar a otro o podía morirse él mismo y dejar a su familia, ¿no? Entonces es un nuevo estilo de vida de miedo, de temor constante, ¿no? Más o menos un poco lo que le decía, esto en el personal de salud en particular, ¿no? El riesgo de contagiar y estar expuesto a estas situaciones extraordinarias de trabajo al inicio de varias horas, ¿no? Hacíamos turnos de 12 a 15 horas, teníamos que estar con la mascarilla constante, no las podíamos quitar, a veces iba el oxígeno, en fin, varias muertes a la vez, muchos médicos no especialistas que tenían que atender pacientes y todo lo demás, el tema de un inicio de estigmatizar al personal de salud cuando vivía en un edificio, en un condominio, ¿no? De que podía llevar la situación. Entonces esto trae pues como consecuencia que vengan toda una serie de problemas de salud que ya habíamos mencionado, ¿no? Y con esta de aquí
termino también, ¿no? Puede haber un riesgo de incremento de suicidios que aún no se ha todavía medido, el uso de sustancias, ¿no? El confinamiento ha llevado un poco a eso, adicciones, ¿no? Y eventos de violencia familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomateo, por su importante experiencia y conocimientos en relación a este tema que es la atención de los pacientes con COVID-19. Muchas gracias. Y hemos podido ver que hay tanto como el doctor dice, el binomio paciente-familia, que ha tenido que afrontar diferentes situaciones, estos temores y las necesidades de atención de buscar en las diferentes instituciones de salud. Bien, vamos a continuar con nuestra mesa redonda y voy a presentar ahora al doctor Richard Alex Ruiz Moreno, que él nos hablará de otro momento de la atención de estas necesidades y cuidados de los pacientes COVID. Él es médico rehabilitador. Adelante, doctor. Muy buenos días. Es un gusto para mí estar aquí en esta jornada, haber sido invitado, estar compartiendo un poco de la experiencia que hemos tenido, tanto del ámbito público no MINSA como del ámbito público MINSA. Quiero hacer notar de que durante la primera parte del tema de esta pandemia, los primeros 6 o 7 meses estuve en otro ministerio haciendo prestaciones sociales, y luego los últimos 4 meses he estado en los hospitales de MINSA, tanto en el Hospital Santa Rosa como en el Hospital Loaiza ahora, ¿no? Y entonces hay una posibilidad de compartir con ustedes algunos conocimientos que durante ese ejercicio he podido adquirir y ahora comparto. Entonces quisiera compartir pantalla. Sí, está habilitado para compartir pantalla, doctor. Gracias. ¿Ahí está? Sí, doctor. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, un poco la idea era de esta mesa redonda, entiendo, planificar un poco las necesidades y luego las estrategias que pueden tenerse en la atención y el cuidado en salud mental. Entonces, el doctor Tomateo me ha eximido de hacer un resumen de esto, que es todas las condiciones de estresores externos que se ha tenido, ¿no? durante esta pandemia, y que han ocasionado cambios en el comportamiento, como en las relaciones del individuo en su familia y en su comunidad. Pero sí quiero resaltar 2 cambios que han habido importantes. El primer cambio, que tiene que ver con cambios de relaciones interpersonales, y el otro que tiene que ver con los cambios en los sentimientos de protección y seguridad. Un poco lo que decía el doctor Tomateo era justamente esto, que el aislamiento, primero la cuarentena en sí misma, el aislamiento y el distanciamiento llamado social y luego físico, nos ha generado un cambio en las relaciones que tenemos a nivel interpersonal, pero también un cambio en la percepción de protección y de seguridad. Estas 2 condiciones, aparte de todos los agentes estresores, han generado un cambio en la percepción que tenemos de la enfermedad en sí misma. Cada enfermedad trae consigo una idea de lo que es y de lo que no es lo que es la enfermedad. Entonces, el individuo se hace una conjetura, se hace una idea de lo que significa la enfermedad para cada individuo, para su familia y para su comunidad. Esto puede ser entendido y puede ser analizado desde 2 enfoques, uno más social, comunitario, como es el tema del enfoque de representaciones sociales, y otro más personal, más antropológico, como es la concepción de las metáforas en salud. Cada uno de ellos trata de analizar cómo entiende el paciente la enfermedad y cómo ve el paciente lo que es la enfermedad, que es distinto a cómo ve
el profesional de la salud la enfermedad en el momento de la atención. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque esto se da, primero, en un contexto de pandemia y segundo, en un contexto en cambio de roles a nivel familiar y un contexto de cambio a nivel social. Entonces, con estos cambios en la protección, en la seguridad y en las relaciones interpersonales, se incrementa para el ser humano y para la familia un sentimiento de gregarismo. Nunca como antes hemos necesitado estar más acompañados que ahora. Y entonces, en ese contexto, el tema de acompañamiento como estrategia clave en las estrategias de atención hacia COVID son fundamentales. Entonces aquí hago un poco una revisión de qué significa acompañamiento. Es tener un compañero. Compañero viene del latín que es compartir el pan. Y esto nos lleva a comportamientos sociales clave durante la pandemia. Entonces, el acompañamiento como estrategia fundamental, clave en el desarrollo de cualquier otra estrategia de abordaje en la salud. Pero ¿qué hemos visto durante esta pandemia? Hemos tenido o hemos podido desarrollar más la utilización de herramientas y tecnologías disruptivas. Este término que nos parecía lejano, casi norteamericano, casi del primer mundo, las tecnologías disruptivas han, digamos, sido parte de nuestro quehacer antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora con mucho más efecto al terminar esta segunda ola. ¿A qué me refiero con estas tecnologías disruptivas? Primero ya teníamos antes desde la pandemia la utilización de clases a través de lo que es la televisión, no con mucha énfasis, pero sí, digamos, había clases, desde clases de matemáticas hasta clases de cocina vía señal abierta de TV. En poca cantidad, pero lo eran. Más había en cable. Teníamos a la mano también las diferentes páginas websites que tenían las entidades de lo que es el Estado, hospitales, para recuperar alguna información. Pero teníamos a la mano algo fundamental, que era un ordenador a nuestra disposición, que son los celulares smartphone. En la mayoría de casos, estas tecnologías disruptivas estaban al alcance de las personas, no utilizadas, o mejor dicho, subutilizadas para el tema de salud. ¿Qué hemos encontrado con la pandemia? Una utilización, digamos, una hiperutilización de estas tecnologías que nos han llevado un poco, en primer lugar, a parecer ya cotidiano el hecho de tener una clase virtual, por ejemplo, en el tema educativo, o tener una consejería telefónica en salud, o tener una consulta médica virtual de seguimiento virtual, o tener de repente el contacto, como lo había mencionado la licenciada en un primer momento, tener el contacto paciente familiar a través de un smartphone o a través de una tablet. Creo que uno de los hospitales que instaló esto como una parte de su procedimiento fue el hospital de ATE, ¿no? Que manejó esto, digamos, como un protocolo ya para el contacto entre pacientes que eran hospitalizados y los familiares, y luego se fue difundiendo, Salud también lo tomó y otros hospitales. Pero entonces vemos ya aquí que las tecnologías comienzan a integrarse como parte de la atención, como parte de estas estrategias para ser prestadas, para ser trabajadas con los pacientes COVID. Y algo que se ha incorporado respecto a estas tecnologías es el uso de las redes sociales. Y es una experiencia personal, por ejemplo, ver cómo Facebook, como Twitter, como otras redes sociales como Instagram, nos ayudan no solamente a hacer educación sanitaria, sino también a hacer monitoreo y seguimiento. Yo recuerdo mucho que allá cuando me dieron vacaciones en mes de abril, puse un tweet tan simple como esto y automáticamente tuve 9.600 personas y actualmente tengo seguimiento a una centena de pacientes COVID que están haciendo seguimiento post-COVID y terapia post-COVID respecto al uso de redes. Entonces, es, digámoslo así, muy importante, no solo para la rehabilitación, sino para el abordaje de la atención y del seguimiento de pacientes COVID,
el uso de esas tecnologías disruptivas, pero también el uso de las tecnologías a nivel de redes sociales. Esto es importante y nos hace reflexionar respecto a un último punto que quiero aquí resaltar. ¿Cómo todo esto va a modificar nuestros modelos prestacionales? Como ustedes saben, tenemos un modelo prestacional muy rígido donde existe el paciente que ingresa al hospital y el paciente que dado de alta, y respecto a toda esa, digamos, ese camino, se establecen algoritmos muy rígidos de cómo se atiende o no al paciente. Bueno, todo eso, amigos y pues amigas, profesionales de la salud, tenemos que modificarlo, porque las tecnologías han entrado para quedarse, las redes sociales han entrado para quedarse, y es nuestra obligación como profesionales de la salud incorporarlas a los modelos prestacionales. Probablemente ya hemos venido trabajando estos modelos, pero con pandemia y con COVID, estos modelos van a cambiar, y no solo para la atención o la prestación de pacientes COVID, sino fundamentalmente para aquellos pacientes no COVID. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que hacer una importante, digamos, análisis de cuáles son las desventajas, cuáles son las ventajas de estas tecnologías y de estos abordajes nuevos en los nuevos modelos prestacionales, ¿no? Una de las ventajas más importantes es definitivamente la flexibilidad que estas nuevas tecnologías dan en cuanto a tiempos, en cuanto a intervención, en cuanto a opciones e intereses, porque estos modelos son mucho más interactivos. Fíjese usted, cuando usted tiene una prestación o una consulta médica, se suscribe esos 15 o 20 minutos que tiene contacto con el paciente. Cuando tiene una prestación virtual, no solamente esos 15 minutos, sino probablemente en esta prestación virtual usted le va a dejar su número telefónico, o le va a dejar su correo, o le va a dejar su cuenta en Twitter o su cuenta en Facebook. Y a partir de ahí se va a generar toda una interacción mayor a la que usted tendría en una consulta médica. Eso habría que pensarlo, habría que ordenarlo y habría que protocolizarlo. Como desventaja más importante, obviamente tenemos el acceso a la infraestructura informática y al manejo de estas tecnologías, que no para todos los profesionales de la salud es muy cómoda, pero que necesitamos significativamente mejorar nuestro aprendizaje en ellas. Y podría dejar a manera muy rápida algunas necesidades y recomendaciones, como asegurar la interacción en cada uno de estos escenarios, como mejorar el uso de estas herramientas, como priorizar los temas de retroalimentación, como orientar, por ejemplo, a actividades ya preconcebidas, una consejería pregrabada antes de la consulta médica o antes de la teleorientación es muy útil, a innovar otras estrategias que pueden ser incorporadas. Ahora tenemos más de una plataforma, ahora estamos usando Zoom, podemos usar Meet, podemos usar otras herramientas y plataformas para el desarrollo de estas actividades y optimizar los encuentros en vivo, porque en algún momento el encuentro en vivo va a ser un modo de retroalimentación y un modo de hacer una experiencia, digamos, más interna con el paciente, porque ya vamos a tener dos posibilidades para intercambiar información con el paciente: los modos virtuales y los modos presenciales. Entonces vamos a optimizar y debemos optimizar con protocolos adecuados la interacción presencial, porque ya tenemos interacción virtual que nos va a servir mucho para explorar al paciente en su ámbito, no solamente en ámbito médico, sino también en su contexto social. Recuerden que cuando uno tiene una intervención con el paciente, ya no solamente es en un consultorio médico, sino es en la casa del paciente en la que se desarrolla la interacción virtual. Entonces, eso es lo que quería manejar el día de hoy. Creo que he sido más o menos exacto con los tiempos y espero sus preguntas y comentarios. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Ruiz, por su excelente exposición y por compartir todos esta experiencia y conocimientos. ¿Qué efectos positivos podría generar en la persona y en la familia, o si es que obligatoriamente se requiere la parte presencial, o podríamos ya obviar la parte presencial y solamente quedarnos con lo virtual? Porque como muy bien ha dicho el doctor Richard Ruiz, ya esto tendría que
llegar a políticas, a protocolizar y, en fin, hacer ya algunos nuevos procesos de atención en la salud en general. Hola Mercedes, gracias por tu pregunta. Y bueno, como enfermera, y ya que el trato es directo dentro de la unidad de cuidados intensivos, en mi calidad de enfermera especialista de UCI, no podemos exonerarnos nunca de la presencialidad de los familiares. Al margen de nuestra tecnología, creo que si bien nos ayuda a mantener esa conectividad, esa conexión, pienso que soslayar la presencia de los familiares, no. La presencia de los familiares es inminentemente curativo, si por así lo tenga que decir. Hemos visto manifestaciones diferentes cuando el paciente está en compañía de la familia. Si bien es cierto, no podemos darle tanto tiempo por asuntos de trabajo interno, pero definitivamente, Mercedes, soslayar eso. Más bien en el futuro las políticas tendría que estar centrado a esta mixtura, ¿no? Entre la presencialidad, el uso de la tecnología. Creo que para cada vez acercar más a la familia, a los pacientes. Nosotros tenemos un horario de 2 a 4 de la tarde, de lunes a domingo. Pero si necesitamos una tablet y la necesidad de mantenernos conectados en cualquier momento del día, yo creo que esa podría ser una opción. En todo caso, eso sería una de mis respuestas respecto a los familiares, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Magíster Paola. Sí, doctor. Quisiera hacer una reflexión muy breve sobre el tema, sobre la pregunta de Mercedes. Miren, el contacto con el paciente presencial nunca va a equiparar el contacto virtual. Eso es un hecho. Pero sí el contacto virtual puede optimizar el contacto presencial. Porque el contacto presencial muchas veces, y eso es una palabra que yo le he aprendido de las enfermeras mucho, el tema de oportunidades perdidas, muchas veces el contacto presencial pierde oportunidades con el paciente. Al tener nosotros esta mixtura entre contacto virtual y presencial, vamos a poder optimizar los tiempos y la relación que vamos a tener en cada encuentro personal, tanto con pacientes como con familiares. Entonces sí creo que va a modificar porque nos va a generar una optimización de esta consulta o este momento presencial que se tenga. Recuerden que alguna vez algún escritor decía, cuando me dices que voy a verte a las 5, comienzo a ser feliz a las 4, porque obviamente planificar la reunión presencial va a ser muy importante tanto para el paciente como los familiares. Esta mixtura, ¿no? No es la predominancia de uno sobre el otro, sino esta mixtura, pero también pensaba en la importancia de, si se da al tema del trabajo a distancia, de lo que sería la entrevista clínica, ¿no? Porque definitivamente podemos encontrarnos con un paciente que no necesariamente sea un buen informante y que si de repente estuviera uno en la presencialidad, podría ir observando una serie de actitudes, conductas o características, ¿no? Entonces, creo que esta parte podría como afinarse más todavía, ¿no? De indagar mucho más, y ahí creo que va lo que se decía, esta parte de preparación, ¿no? Antes de poder recibir al paciente, y también este ejercicio de una aproximación más holística, ¿no? Creo que también eso sería interesante trabajarlo, ¿no? Si es que se trabaja con esta doble manera, ¿no? De lo presencial más el tema también de la a distancia, ¿no? No sé, quería escucharlos, no sé si hay tiempo todavía. No vamos a reemplazarla, definitivamente lo que vamos a tener que hacer es dosificarla más. Yo creo que hay pacientes, vamos a tener que hacer protocolos y vamos a tener que hacer formas. Por eso le digo que los modelos prestacionales van a tener que cambiar, porque van a haber algunos pacientes donde tanto la consulta inicial como el seguimiento y la posterior van a tener que dosificarse. Definitivamente hay
buenos informantes y malos informantes. Entonces, ahí va a tener que haber un árbol de localizaciones para establecer estos protocolos. Pero al margen de eso, yo creo que sí, estas tecnologías nuevas, estas cosas nuevas, estos modelos nuevos, van a modificar en esencia, y digo en esencia, muchas de las cosas que hasta ahora dábamos por hechas, ¿no? Y dábamos por ciertas. Y vamos a tener que acostumbrarnos un poco a matizar nuestra prestación entre lo virtual y lo presencial. Sí, Magíster Paola. Yo quería señalar un detalle. Los trabajos o los teletrabajos de algunos de los profesionales, tanto médicos como enfermeras, el día de hoy en la seguridad social obviamente se mantiene y se está sosteniendo con indicadores muy positivos en el monitoreo, por ejemplo, de aquellos pacientes que han estado hospitalizados. Eso nos ha significado el famoso cliché donde antes se hacían colas en la unidad de cuidados intensivos, hoy no hay colas gracias al teletrabajo. En definitiva, yo pienso que la parte del teletrabajo, la parte virtual que ha significado, como dijo ya los dos conferencistas que también sucedieron en los temas, creo que hemos tenido y estamos resumiendo en que una situación virtual no se va a alejar de nuestro trabajo, insisto, como profesionales de la salud. Resulta ser un plus agregado al trabajo, claro. En nosotros en muchas ocasiones, los pacientes que llegaban a las unidades de cuidados intensivos no teníamos una historia completa de lo que significaba. En muchas ocasiones hasta las llamadas telefónicas significaron de haber unos antecedentes muy significativos para solucionar el problema del paciente. Yo creo que como eso, no solamente para ahondar más en el tema de antecedentes patológicos y etcétera, ha podido de pronto ser un recurso muy válido para la recuperación de los pacientes. Y como les digo, el teletrabajo ha venido para quedarse, mantener los lineamientos, asegurar algunas situaciones, ¿no? Eso vendría a ser de aquí en adelante el rol que tendríamos que seguir como profesionales de la salud, ¿no? Instituirlos de manera más categórica. Un poco compartirles mi experiencia, tanto en la práctica privada como en la del hospital. Puedo decir que actualmente probablemente esté viendo el 60% de los pacientes de manera virtual. Algunos de ellos han tenido una visita presencial, no todos. Ahí es un porcentaje que no es bajo tampoco, diría yo, de repente un 10-20% de pacientes que solo he visto de manera virtual, sobre todo en la práctica privada donde uno tiene más tiempo, ¿no? Por 45, 50 minutos de las consultas. Y podría decir que a veces no, en algunos casos podría no haber esta necesidad de la consulta presencial para información, sino también tal vez para un tema de fortalecer un poco la relación médico-paciente tal vez, y es el caso sobre todo de pacientes que no están en la ciudad o inclusive están fuera del país, ¿no? Y que ya tenemos varias citas solamente de manera virtual. Pero tal vez también la evolución de los pacientes pueda servir como un indicador para, digamos, apresurar o indicar un contacto presencial, en estos casos de la distancia sobre todo, ¿no? Eso sería mi comentario. Gracias. Y agradecerle muchísimo a nuestros tres invitados, al doctor Jorge Davito Mateo Torbisco, a la magíster Priscila Paola Toledo Rodríguez y al doctor Richard Alex Ruiz Moreno, por su valioso apoyo, por compartir sus experiencias y darnos sus conocimientos para tener esta idea de la atención de estos pacientes con COVID-19 en los diferentes momentos de atención que tienen. Muchísimas gracias.